buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo seminario de Mundo VFX. Vanessa Vera, quien les habla. Me van confirmando audio y video. Por favor, lamento la demora. Tuvimos un problema técnico, así que bueno, ya lo pudimos resolver. Bueno, voy a estar dándoles una pasadita más que nada respecto a lo que es el DAX alemán. ¿Por qué es tan interesante este activo? Y para los que ya están un poquito más adentrados en este mundo, ¿por qué ha sido también un activo que se ha estado apreciando tanto el último tiempo? Como tal, a mí me gusta mucho el DAX alemán de por sí. Para los que ya me conocen, saben que me gusta bastante lo que son las bolsas. Así que nada, me imagino que para los que están pensando en invertir y conocen el DAX o han escuchado sobre el DAX, quieren ver alguna estrategia o quieren conocer más que nada ciertas oportunidades que brinda este activo en general, esta guía finalmente les va a servir un paso a paso, cómo comenzar a invertir en este índice que es de alta volatilidad, que en general puede brindar altas oportunidades tanto en el día a día como también en ciertos momentos más de mediano plazo. Así que vamos directamente a ver qué es este índice para que ustedes sepan más que nada. Es el principal índice bursátil de Alemania. Está compuesto por las 40 empresas de mayor capitalización, las mayores, las más grandes de este país como tal, y que son líquidas y cotizan en la bolsa de Frankfurt, ¿ok? A diferencia de otros índices, este índice como tal agrupa los rendimientos de las empresas y también los dividendos, por lo cual es un índice que tiene de retorno total, ¿vale? Así que es bastante interesante. Para los que se manejen un poquito más, es básicamente como el S&P 500, pero de Europa. En general, si bien se parece mucho porque agrupa, ¿cierto?, a las empresas más importantes, de igual forma es en temas de volatilidad, por lo menos, o en temas de movimientos y de liquidez, es más bien parecido a lo que es el Nasdaq, ¿ya? Recordemos que para los que no saben, el S&P 500 agrupa las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos y el Nasdaq es un poco más sectorial, es más de solo tecnológicas. El DAX alemán sí también está compuesto por distintas industrias, o sea, tenemos del sector industrial, de software, de telecomunicaciones. La verdad es que es bastante variado a diferencia de lo que es el Nasdaq como tal, pero se parece bastante porque es bastante líquido, porque también tiene una volatilidad muy alta. Así que es por eso que yo en realidad lo comparo un poquito más a ese activo. Tiene muy grandes movimientos muy grandes durante un mismo día, durante un par de minutos. A diferencia de que si bien el S&P también tiene este tipo de movimientos, de repente no es tan brusco como lo que es el DAX alemán o lo que es el Nasdaq como tal, ¿vale? Ahora, ¿por qué invertiríamos en el DAX alemán? Quiero confirmar primero que todo que se esté viendo, porque como estoy con otro computador, ¿se va viendo lo que voy cambiando? ¿Sí? Ya, perfecto. Perfecto, fantástico. Entonces, ¿por qué invertiríamos en lo que es el DAX? Básicamente porque representa a una de las economías más importantes, por no decir las más importantes de Europa. Es un índice que de por sí es bastante líquido, como ya les venía adelantando. En general se invierte bastante en este activo, por ende podemos ver, sacar ciertas utilidades en cuestión de minutos, en cuestión de horas. No es que tenga que estar esperando una contraparte, por así decirlo, a que no sé, si compré un activo y no sé, que se venda, tengo que esperar días para que pueda suceder esa venta. No, es bastante líquido, por ende podemos hacer grandes movimientos o varios movimientos en periodos de tiempo bastante acotados, ¿ya? Tiene una gran volatilidad, ¿ya? Es súper importante entender que tiene una gran volatilidad y finalmente, para los que somos traders, finalmente la volatilidad es la que nos hace las oportunidades, ¿ya? O sea, si vemos un activo, mientras más líquido sea, más oportunidades me va a brindar durante un mismo día, más oportunidades me va a brindar en cuestión de periodos de tiempo acotados. Si quiero invertir de repente en largo plazo en este tipo de activos, no sé si sea como el más idóneo. Se puede hacer claramente, pero en general yo creo que estos activos que son un poco más líquidos son para aprovecharlos de manera un poco más a corto plazo, ¿vale? ¿Por qué también es importante poder invertir en esta economía como tal, en lo que es en Alemania, en lo que es el sector europeo? Sería más que nada porque este año ha sido
para lo que son las bolsas. Ya tengamos en cuenta de que lo que son los índices estadounidenses han tenido una volatilidad mega hiper alta desde que está Donald Trump en el poder, y esto en general hizo que tuviésemos caídas igual bastante abruptas en todas las bolsas, incluidas también el DAX, pero las que más se vieron afectadas fueron lo que es el S&P 500, lo que son el Nasdaq, las bolsas más de Estados Unidos, y el DAX fue un poco más resiliente a estas caídas. Como tal, los distintos inversores, los especuladores, al tener en cuenta que estaba Trump en el poder y que en definitiva podíamos ver grandes volatilidades, que un día comienza con esta guerra comercial, que un día, no sé, anda de buenas, le pone aranceles a ciertos países, luego lo saca, genera incertidumbre en Estados Unidos como tal. A pesar de que sea finalmente la mayor economía del mundo, de igual forma me genera bastante incertidumbre el país y por ende empiezo a migrar un poco mis capitales. Entonces los operadores, los inversionistas también empezaron a migrar un poco este año sus capitales para poder diversificar en cierta forma con distintos activos, dentro de ellos el DAX alemán, ya porque siguen invirtiendo, siguen como firmes, sólidos en que la economía va a seguir creciendo de los distintos países, de que va a haber harto consumo, por eso es que finalmente el DAX ha visto también bien apreciado, porque como ya les había mostrado, en gran medida está compuesto por empresas del sector industrial, y esto finalmente lo ha llevado a estar casi todo este año en máximos históricos. Debo decir que para las personas que les gusta un poquito más el riesgo o que les gusta un poquito más los activos de alta volatilidad, con mayor liquidez, de por sí ha sido un activo este año que yo debo decir de los más beneficiados, por así decirlo, que como ya les adelanto, o sea, ha estado en máximos históricos, y además de eso, o sea, cada caída que ha tenido la ha podido recuperar firmemente. También los otros, si bien los índices estadounidenses también se pudieron recuperar después de que se llegó a un acuerdo entre Estados Unidos y China, de igual forma el DAX finalmente, como ya les adelantaba, fue un poco más resiliente también a la caída que hubo en abril. Si bien el Nasdaq y el S&P cayeron con mucha fuerza, el DAX también cayó, pero en definitiva, con respecto al precio en el cual se encontraba a principios de año, tampoco fue una caída tan importante, tan consistente, ¿vale? Entonces, por eso es que de repente podríamos ver el DAX como una opción de inversión, una forma de diversificar. Si bien a ustedes les gustan las bolsas y les gusta el S&P 500, ya están acostumbrados al Nasdaq, al S&P, y ya se manejan sumamente bien, claramente no tienen por qué cambiarlo, pero de repente nos puede servir también para poder diversificar, ver otras bolsas, ver otros movimientos de activos, y de esa forma también ampliar un poquito mi cartera como tal, ¿vale? Así que importante utilizar de repente otros activos a pesar de que sean similares, por así decirlo, pero para poder diversificar. ¿Ok? Ahora, ¿de qué maneras podemos invertir en lo que es el DAX? Tenemos tres formas principales. Tenemos primero que todo que podemos invertir en los futuros del DAX. Nosotros no podemos invertir directamente en el índice, pero sí podemos invertir en contratos futuros de lo que es el DAX alemán. En general, para invertir en contratos futuros reales, físicos, por así decirlo, es un poquito más complicado de hacerlo. Se requiere un poco quizá más de expertise, tienes que estar un poco más estudiado con respecto al área, a cuáles son las proyecciones, porque finalmente tú vas a comprar un contrato donde tú vas a decir, yo creo que el DAX va a llegar hasta los 20, no sé, a los 30.000, y como tal, cuando llega ese precio, o sea, se ejecuta tu inversión, no sé, a 3 meses, tienes que esperar finalmente un precio específico, y también, por así decirlo, un tiempo específico, ¿vale? O sea, tú pactas a cuánto tiempo puede llegar el precio de un activo, si llegas, pues súper bien, y si no, pues no muy bueno tampoco. Así que, nada, tienes que estar un poquito más estudiado con respecto al área. También es menos accesible, por así decirlo, o sea, requiere de capitales un poquito más grandes, por así decirlo, para poder hacer las primeras inversiones en este tipo de activos. O sea, por lo general son de $50.000 aproximadamente, puedes hasta, si no me equivoco, $20.000. Entonces, de por sí, no es tan accesible, por así decirlo, los contratos de futuros del DAX para poder invertir, pero es una de las opciones que tenemos claramente. Por otro lado, tenemos lo que son los ETF, que este sería, como ya les comentaba, tener inversiones en el DAX, pero de manera un poquito más pasiva, ¿ya? O sea, estamos hablando de que para los que no se manejan, los ETF básicamente son una especie, por así decirlo, de fondo mutuo, pero que es un poco más sectorial y que cotiza en la bolsa, así que también se mueve muy similar
con una liquidez mucho más amplia, un poco más cómodo de invertir a diferencia de un fondo mutuo. También los costos son un poco más asequibles porque en definitiva no es que esté un fondo específico monitoreando y cambiándolo y administrándolo como tal. Así que claro, lo vuelve un poquito más barato también de operar a diferencia de un fondo mutuo. Y como les comento, o sea, sigue el movimiento del DAX, o sea, estaríamos invirtiendo en el movimiento. ¿Y cómo es que hace finalmente un ETF o una especie de fondo mutuo realmente para poder seguir el movimiento del DAX? Es básicamente agrupando a ciertas empresas que sean de este índice y en definitiva, si agrupa a varias y a las quizá principales empresas del DAX, lo más probable es que se va a mover de la misma manera que el DAX alemán, o sea, si caen el DAX, lo más probable es que también caiga este ETF y por ende se va a estar moviendo muy, muy similar, pero no igual, o sea, no va a ser sumamente rápido o brusco o con esa volatilidad tan, tan extrema que tiene de repente el mismo índice como tal. Así que de repente se puede utilizar para inversiones un poquito más de mediano plazo, que también se hace mucho también con el S&P 500 o con el Nasdaq, que muchos inversores tienen de repente ETF de estos índices y en definitiva se puede hacer lo mismo con el DAX. Finalmente es un índice, podemos ver un ETF que replique el movimiento para dejarlo de repente a un par de meses, no tener que estar tan tan al pendiente de la inversión como tal, pero sí beneficiarnos finalmente de las proyecciones que tenga, de las subidas que tengan, etcétera, ¿vale? La tercera opción sería invertir en lo que son los CFDs, o sea, los contratos por diferencias, que finalmente son en lo que invertimos nosotros cuando invertimos en las distintas plataformas. O sea, nosotros, si es que ustedes invierten con nosotros o han pensado en algún momento invertir con alguna plataforma de inversiones, ustedes van a estar invirtiendo en contratos por diferencias, que finalmente es un derivado financiero que te permite especular por el valor del activo subyacente. O sea, te va a permitir que sin tener tú un activo como tal, ya sea en este caso un índice o una materia prima, sin que tú tengas que tener, por ejemplo, no sé, el oro, tú puedas invertir y beneficiarte por la diferencia del precio en el que tú entres en ese activo y por la diferencia del que tú salgas. ¿Ya? O sea, si yo, por ejemplo, no sé, entré en un activo en $100 y el activo sube a $120 y yo cierro mi inversión en ese punto, yo me gané $20. Básicamente así es como funciona con los contratos por diferencia en todos los activos en general. Todas las plataformas de contratos por diferencia también son un poquito más rápidas de inversión, o sea, a diferencia de invertir en un contrato futuro, tú te vas a poder salir de la inversión cuando tú lo estimes conveniente. O sea, digamos que nosotros entramos en una inversión, el activo empezó a subir y durante ese mismo día vimos que tuvo un rendimiento de un 20%, no sé, digamos que recuperó una caída importante, ¿ok? Y digamos que ya estoy teniendo quizá una rentabilidad de un 20% del tiempo que yo llevo invertido y tú te quieres salir de la inversión, o sea, tú la puedes hacer en el minuto que tú estimes conveniente, siempre y cuando ese activo, la bolsa en la cual cotiza ese activo esté abierta. Así que es un poquito más rápido, un poco más líquido, a diferencia de un contrato futuro como tal. Por otro lado, también es un poco más cómodo, no es que tienes que estar comprando las distintas acciones, no es que tienes que estar esperando muchos meses a diferencia de un ETF para poder ver un retorno de la inversión como tal. Así que finalmente ese es un gran check de lo que son los contratos por diferencias, porque en definitiva podemos obtener rentabilidades en un periodo de tiempo bastante acotado si es que gustan verlo de esa forma, ¿vale? Así que nada, es importante también siempre estar, ver cuáles son las plataformas un poco más ya constituidas, por así decirlo, siempre mucho ojo para los que están viendo dónde invertir. Yo siempre les recomiendo que lo hagan siempre con un broker chileno, porque de esa manera ustedes están un poco más tranquilos con respecto a sus inversiones. También importante ver ciertas plataformas o empresas más bien que te brinden ciertas herramientas que te permiten tomar decisiones por tu cuenta, que te permitan
entender de mejor forma el mercado, porque finalmente acá cuando tú inviertes en las plataformas, para los que ya son clientes, me imagino ya lo saben, y para los que no, pues les adelanto un poquito, tú tienes el acceso al mercado internacional y tú puedes invertir en el horario que tú estimes conveniente. Si un día tú quieres invertir a las 3 de la mañana en algún activo, el activo está abierto, tú puedes hacerlo, y si hay algún movimiento interesante durante la madrugada, pues lo vas a poder aprovechar y está fantástico. Pero para eso es importante también aprender un poquito más respecto a cómo tomar decisiones de buena forma, así que yo siempre los dejo sumamente invitados a nuestro canal de YouTube para que puedan conocer distintos cursitos que tenemos siempre de los más básicos a los más avanzados, y también súper invitados a que en nuestra página web puedan ver los seminarios que tenemos durante el mes, que son como estos, o sea, van a ser en vivo, ustedes van a poder hacer preguntas y vuelvo a lo mismo, o sea, son de lo más básico de repente, algunos un poquito más avanzados, así que para que vayan viendo cuál se acopla un poquito mejor a sus necesidades, ¿vale? Así que bueno, esas son las tres formas de inversión. Como les comento, va a depender del perfil de inversionista que ustedes tengan, el que ustedes quieran elegir, o sea, si quieren invertir a futuros, lo pueden hacer fácilmente, si no, pueden ver el tema de ETF, que es un poquito más de largo plazo, también muy similar como a un futuro, pero de repente un poquito más líquido, también es un poquito más accesible, por así decirlo, y los contratos por diferencia, que sin duda, como les comento, son mucho más ágiles y también un poco más democráticos, o sea, te permite entrar con inversiones tampoco, es que tengas que tener 100, 200 palos para poder entrar en la inversión, lo puedes hacer si es que quieres claramente, y de esa forma, claro, es bastante beneficioso porque vas a poder diversificar de mejor forma, pero de igual forma lo puedes hacer si es que no tienes esos montos para poder hacerlo. Así que esas son como las tres diferencias entre estas formas de invertir en el DAX. Ahí ustedes van viendo cuál es la que más se acopla a sus necesidades. Ahora, otra cosa importante a tener en cuenta si es que queremos invertir en el DAX alemán es el tipo de análisis que vamos a ir tomando en este activo, ¿vale? Tenemos dos tipos de análisis que para los que ya se manejan es el análisis fundamental y lo que es el análisis técnico, ¿vale? El análisis fundamental en general se basa en ciertas noticias económicas, políticas, que puedan afectar finalmente a un activo en cuestión, ¿ok? Acá en este caso claramente queremos ver qué noticias, qué factores pueden afectar a este índice como tal, y a lo que yo estaría más bien al pendiente serían primeramente a lo que son los datos macros del país, o sea, si todos los datos que provengan de Alemania claramente pueden afectar a las distintas empresas y como tal, por contraparte, afectar al índice en general. Así que sería muy importante estar al pendiente claramente a lo que es los datos macroeconómicos como el PIB, como el IPC, PMI, que son provenientes de Alemania. Y por otro lado, también estar muy al pendiente del PIB, PMI y estos mismos datitos, pero ya de manera un poco más macro, sino que de la zona euro global, ya, o sea, de toda la zona euro, cómo puede estar afectando, porque en general todo lo que pase, todas las políticas, por ejemplo, monetarias que se puedan tomar en lo que es la zona euro, afectan claramente por contraparte a lo que es el DAX, porque afectan a Alemania, ¿vale? Así que, por ende, hay que también estar muy al pendiente a lo que son las políticas, las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo, que en definitiva últimamente ha estado bastante beneficioso, por así decirlo, para las bolsas. Ahí llevamos alrededor de 8 o 9 reuniones de política monetarias del Banco Central Europeo, donde bajan las tasas de interés para poder potenciar a la economía. Y esto finalmente beneficia claramente a lo que son las acciones, beneficia por contraparte a este índice, como les comento, de los más importantes de Europa. Así que claramente también tenemos que estar al pendiente a estas reuniones de política monetaria. Siempre que veamos alguna decisión del Banco Central Europeo, vamos a ver finalmente muy similar a lo que sucede en Estados Unidos, es exactamente la misma lógica. Vamos a ver si es que están hablando de potenciar la economía, incentivos, bajar las tasas de interés, van a beneficiar finalmente a lo que es la renta variable, van a beneficiar finalmente a lo que es este índice. Así que esos son como datos macros a los que yo más estaría al pendiente para poder tomar decisiones, o por lo menos estar al pendiente antes de tomar cualquier decisión, ¿ok?
Otra cosa que hay que estar bastante al pendiente es a los reportes de empresas clave, ¿ya? O sea, si bien son 40 empresas las que componen este índice, hay ciertas empresas que tienen una ponderación un poquito más importante y por ende pueden ser las que más peguen finalmente en este activo, ¿ya? Les dejo acá las que son un poquito las más relevantes, o sea, las 8 más relevantes. Tenemos a SAP, Siemens, Allianz, etcétera, que finalmente si estamos hablando de que SAP de hecho es una de las más importantes, cualquier datito, cualquier noticia que tengamos de parte de esta empresa, que veamos que, no sé, alguna empresa sale bastante positiva, nos entrega resultados mejor a lo esperado, la empresa digamos que se esperan malos datos y termina sorprendiendo con datos muy, muy optimistas y vemos un crecimiento en la acción, no sé, de un 10, un 15%, vamos a ver lo más probable es que un impulso bastante consistente también en lo que es el índice como tal, porque claramente sería de las empresas que más ponderación tiene en este índice y además estaríamos hablando de que las empresas del sector también se van a ver beneficiadas y por ende también ciertas empresas que no son SAP claramente, pero sí del área, que también pertenezcan al índice, se van a ver beneficiadas y por ende podríamos ver un impulso significativo. ¿Ya? Entonces, si es que quieren operar de repente ciertas noticias, por así decirlo, como lo que son las entregas de resultados, lo pueden hacer y eso también lo hace bastante interesante. Yo estaría al pendiente, claro, a las entregas de resultados de las empresas que más ponderación tienen de lo que es el DAX alemán, o sea, yo estaría pendiente a la entrega de resultados de estas 4 por lo menos y decir, perfecto, va a entregar resultados SAP, voy a estar al pendiente, si es que llega a salir bueno el dato, lo más probable es que veamos un impulso, si es que llega a salir malo el dato, que también puede suceder, claramente podríamos ver un retroceso y bueno, eso también es algo beneficioso de lo que son los contratos por diferencia, que finalmente podemos beneficiarnos también de esas caídas. Así que bueno, ahí se las voy a estar mostrando en un poquito más profundidad, ya avanzando en este seminario, llegando ya a la plataforma, les voy a mostrar cómo es que podemos invertir directamente en lo que son los activos, ¿vale? Otra cosa que pueden estar al pendiente es seguir los calendarios económicos. Existen distintos calendarios. Nosotros en nuestra plataforma tenemos uno donde les va avisando finalmente cuáles son las noticias que tenemos para el día, cuáles son las noticias que tenemos para la semana. Están divididos por lo general por países, también por importancia o por impacto más bien que tenga con el mercado. Así que yo siempre estaría muy al pendiente de los calendarios económicos, si no es con nuestra plataforma, en algún lado, porque en definitiva, como les comento, si vemos que va a haber un dato importante como una decisión de política monetaria de la zona euro, quizá vayamos a ver un movimiento en el activo y de repente podemos tener algún análisis ya previo o tenemos una perspectiva de que algo va a subir, pero de repente tenemos algún datito que no sale muy bueno que digamos y termina siendo que decaiga el activo y es por eso que hay que estar de igual forma siempre muy al pendiente de estos datitos y para hacerlo mucho más simple, como les comento, nosotros en nuestra plataforma tenemos un calendario que les comenta de hecho cuáles son los datitos de más impacto en los activos, así que también súper invitados que ahí luego también se los voy a estar mostrando, ¿vale? Ahora, también otro tipo de análisis, como ya les había comentado, es el análisis técnico, ¿vale? Que este en general se basa en el comportamiento histórico de los precios de un activo, más bien lo vamos viendo por el gráfico, y acá podemos usar distintas formas de análisis en general. O sea, nos podemos basar, por ejemplo, de manera básica, por así decirlo, lo que es los soportes, lo que son las resistencias, ir viendo cuáles son las tendencias, que para mí creo que también es bastante relevante decir, perfecto, cuál es la tendencia de este activo para saber de qué forma me voy a posicionar. Es súper importante entender a grandes rasgos, como les comento, lo que es análisis técnico, basarse en lo que, cuál es la tendencia de un activo, porque si estamos viendo que tenemos una tendencia muy, muy, muy alcista en lo que es el DAX y yo me voy en contra de esa tendencia, quizás no voy a tener un resultado tan optimista, cosa que se puede lograr si es que de repente hacemos pasaditas cortas, ¿vale? Pero en general, si es que queremos ver de manera un poco más macro la inversión, es súper importante basarse en lo que son las tendencias. Por otro lado, los soportes y las resistencias creo que sirven muchísimo, muchísimo, muchísimo para poder tomar decisiones de corto plazo, también para hacer de repente lo que es swing trading, que es para ver inversiones a más de un día, así que
serían muchísimos para saber en qué puntos me puedo posicionar para entrar y en qué puntos me puedo posicionar para salirme. Y de esa forma también poder dejar pactado lo que son los distintos parámetros de riesgo como el stop loss, como el take profit, etcétera, ¿vale? Otras formas de utilizar el análisis técnico en lo que es el DAX y en otros activos también, es utilizando ciertos indicadores. Podemos utilizar lo que son las medias móviles. A mí me gusta mucho utilizar para lo que es el DAX alemán la media móvil de 50, la media móvil de 200, y con eso podemos ir viendo de repente ciertos puntos de entrada, también puntos de salida de manera un poco más eficiente, ¿vale? Otros indicadores que se pueden ir utilizando también, como les adelantaba, son indicadores un poco ya más conocidos, creo yo, como lo que son el RSI o el MACD, que en definitiva nos pueden estar mostrando puntos de sobrecompra o sobreventa de un activo, y por ende podríamos ver puntos para poder saber dónde comprarme, dónde venderme. Así que estos indicadores finalmente son un poquito más de algoritmos, son más básicamente ciertos promedios de precios, así que si es que son un poquito más matemáticos, les puede servir bastante. Ahora, ¿cuál es mejor? En definitiva, va a depender del tipo de análisis que ustedes quieran seguir. Yo creo que el idóneo siempre es tener una mezcla de ambos. Si estoy full con mi análisis técnico, no olvidarme, nunca olvidarme de las noticias, de lo que es el análisis fundamental, que como ya les comentaba, o sea, yo puedo tener un análisis técnico súper pactado que me ha funcionado bastante bien los últimos días, pero si es que no me doy cuenta que justo ese mismo día teníamos una noticia importante, de repente puede cambiar bastante el panorama. Así que yo creo que nunca hay que olvidarse ni del uno ni del otro. Hay personas que solamente se basan del análisis fundamental y les va bien, otros que solamente se basan del análisis técnico y también les va bien. Así que bueno, va a depender de la forma en la que ustedes quieran llevar la inversión. Yo en lo personal me gusta estar al pendiente más bien de ambas. Ahora, es súper importante tener una buena gestión del riesgo, y creo que esto es en cualquier tipo de inversión, saber más bien qué es lo que yo estoy buscando en la inversión. Primero que todo, yo estaría al pendiente de saber qué es lo que yo quiero lograr como inversión, ya saber si primero que todo quiero algo de corto plazo, de largo plazo, de mediano plazo. Luego de que yo ya defino eso, voy viendo también cuánto tiempo le quiero dedicar a la inversión. Si yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero dedicarle a la inversión 1 hora diaria, o quiero dedicarle 2 horas a la semana o 2 días a la semana y ya está. Eso lo voy definiendo, y en función de eso voy viendo qué tipo de estrategia yo puedo formar a la hora de invertir. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, digo, ¿sabes qué? Yo quiero dedicarle 1 hora diaria, y también yo quiero lograr una rentabilidad de un 10% en una semana o en 2 semanas. Perfecto, voy practicando entonces mi estrategia en función de llegar a ese objetivo. Yo les siempre recomiendo primero pactar qué es lo que yo quiero lograr con mi inversión, y luego de que yo ya logré, ya pacté eso, voy formando mi estrategia, ¿vale? Para los que no se manejan mucho, existen tres tipos de estrategias en lo que es el trading. Está lo que es el swing trading, que es para tener inversiones en cuestión y ganancias en cuestión de más de un día. O sea, yo dejo una inversión quizá un día lunes y la voy a cerrar quizá el día miércoles o jueves, ¿ok? Así que ustedes van viendo perfecto, a mí me acomoda un poquito más eso, dejar una inversión un par de días, no estar tan pendiente, etcétera. Existe también lo que es el day trading, que es dejar una inversión abierta solamente durante el día. O sea, puede ser que yo abrí una inversión a las 9 de la mañana y que, no sé, a las 3 de la tarde yo me di cuenta que el activo ya llegó o al parámetro que yo ya tenía establecido, o en definitiva yo estoy teniendo una ganancia que a mí me acomoda, y ahí ustedes van definiendo finalmente si es que respetan finalmente sus parámetros de take profit y stop loss, o en definitiva se salen antes porque dicen no quiero que esto pase más de un día. Y también tenemos lo que es el scalping, que ahí el scalping son ganancias en cuestión de minutos. O sea, yo dejo abierta una posición, no sé,
hace 5 minutos atrás y ya han pasado 5 minutos y yo ya me doy cuenta que estoy teniendo una buena ganancia y me salgo. Y así puede ser que con el scalping podamos hacer muchas posiciones en cuestión de minutos. Y la idea del scalping es claramente ir buscando, invirtiendo bastante, o sea, hacer hartas posiciones durante un periodo de tiempo específico que puede ser de 1 hora, que puede ser de 2 horas o inclusive de media hora y ya está. Y en función de esas posiciones que voy tomando, quizá no van a ser de una ganancia sumamente abrupta, pero que entre la suma de todas esas ganancias claramente me hagan una ganancia interesante o atractiva. Entonces, depende claramente qué tipo de inversor quieren ser ustedes, qué es lo que quieren lograr, como yo les comentaba, perfecto. Yo quiero estar al pendiente de mi inversión, no sé, 1 hora o 2 horas pegadito, perfecto, me acomoda lo que es el scalping, o no sabes qué, yo quiero estar un día a la semana invirtiendo, perfecto, creo que el swing trading sería un poquito más cómodo para mí, o el day trading también, si es que gusto. Entonces ahí ustedes van viendo finalmente qué tipo de perfil se acopla a ustedes, ¿vale? Luego de que yo ya vi qué tipo de estrategia se acopla más a mis necesidades, se acopla más a lo que yo quiero lograr, a lo que el tiempo que yo le quiero dedicar, voy viendo finalmente, perfecto, voy a usar stop loss, voy a usar take profit. En general, el idóneo es siempre utilizar estos parámetros, ¿vale? Yo sé que hay muchos inversores acá que no los utilizan, que simplemente están un poquito más al pendiente. Yo en lo personal siempre les recomiendo utilizar esos parámetros para que de esa forma tengan su inversión full controlada, ¿vale? Para los que no se manejen con el término stop loss, para los que no se manejen con el término take profit, básicamente son parámetros de riesgo donde uno define cuánto es lo máximo que va a arriesgar una inversión. O sea, yo puedo tener 10 millones en mi cuenta y que en una inversión yo quiero arriesgarme máximo 100.000 pesos, perfecto, esos 100.000 pesos va a ser el máximo de riesgo porque yo ya lo pacté, yo ya lo definí en mi plataforma y no va a ser más, ¿vale? Y el take profit es una toma de ganancia básicamente, o sea, es un parámetro donde yo digo, ¿sabes qué? Si llega el activo hasta, no sé, estaba en 1.000 y yo quiero que llegue a los 1.500 y te saque, pues tú le puedes dejar una orden a tu plataforma para que llegado a ese precio se te saque la inversión, te cierra la inversión de manera automática y te quedes con la ganancia a pesar de que tú no estés en el computador o en el celular, sino que de manera automática tú estés de vacaciones o haciendo cualquier cosa que estés haciendo, te saque de la inversión de igual forma, ¿vale? Así que son herramientas sumamente útiles. Yo, como les comento, son herramientas que yo siempre recomiendo utilizar para poder tener el control absoluto de la inversión, pero como ya les comento, son opcionales, ¿vale? Ahora, otra cosa que yo intento hacer es ir viendo cuál es el rendimiento que yo estoy teniendo durante la semana. Ahora, como les comento, va a depender del tipo de estrategia que ustedes estén llevando. O sea, si ustedes están diciendo, no, ¿sabes qué? Mi estrategia va a ser más bien mensual, perfecto, pueden ir viendo al final del mes, perfecto, cómo me fue, qué inversiones tomé y hacer un análisis, ya más allá de ver solamente el rendimiento, hacer un análisis de lo que hice durante ese mes o lo que hice durante esa semana. O sea, yo muy bien, ¿sabes qué? Este mes invertí en, no sé, en el DAX, en el oro y en el S&P 500. Y me di cuenta que en definitiva en el que mejor me iba era el DAX alemán, perfecto. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Quizá debería darle un poquito más de énfasis a este activo, de repente puedo entrar un poquito más fuerte y ver ciertas formas o decir, ¿sabes qué? No sé, no voy a invertir en otros activos, solamente me voy a basar en el DAX, lo voy a estudiar bien, me lo voy a aprender al revés y al derecho y de esa forma voy a hacer varias posiciones, pero solo en este activo, ¿vale? Hay distintas estrategias que pueden ir viendo, de repente pueden ir viendo promediarse en el activo, pueden ir haciendo cierres parciales, etcétera, que les pueden servir para también su estrategia, ¿ok? Ahí va dependiendo, como les comento, de cada quien. Yo en lo personal me gusta mucho lo que es, para los que ya se manejan claramente, ir subiendo el stop loss a positivo o ir haciendo cierres parciales para que de esa forma pueda de repente maxificar mis ganancias, ir subiendo mi stop y de esa forma también despreocuparme en cierta forma de mi inversión.
Así que bueno, ahí ustedes van viendo qué tipo de estrategia se acopla más. Como les comento, yo sé que hay inversores que no utilizan lo que son el stop loss o el take profit, así que bueno, va a depender de cada quien. Ustedes tienen que ir viendo también, como les comento, dentro de este análisis semanal o mensual, decir, chuta, ¿sabes qué? No me fue tan bien este mes y si me doy cuenta, no le dejé stop loss a ninguna de mis operaciones. Quizá debería empezar a trabajar con stop loss. Entonces, ahí uno puede ir empezando a hacer un análisis un poquito más macro y decir, chuta, ¿sabéis qué? Tengo posiciones buenas, pero las posiciones buenas que tengo, en definitiva, no sé, la cierro con una ganancia muy pequeñita y las pérdidas que tengo las cierro con una pérdida bastante amplia. Entonces ahí uno tiene que empezar a ir haciendo un análisis propio y decir, chuta, ¿sabéis qué? Quizá no estoy dejando muy bien mis parámetros de riesgo, quizás sí debería de usar stop loss, etcétera. Así que súper importante hacer un autoanálisis de la operativa para poder también tener buenos resultados a futuro, ¿vale? Finalmente recuerden que a la hora de que nosotros entramos a invertir, no es que de la noche a la mañana vamos a hacernos ricos, o sea, sería fantástico, pero obvio que es un proceso, o sea, sí, yo sé que a muchos les ha pasado, nos ha pasado que de repente tenemos buenas rachas, que a pesar de que llevamos poco tiempo, estamos teniendo un buen rendimiento, pero no dejarnos llevar solamente por eso, o sea, no decir, ya, perfecto, me está yendo fantástico y listo, yo no necesito nada más, ok, yo les recomiendo que de igual forma digan, perfecto, me fue bien, pero ¿por qué me fue bien? Ok, esta semana me fue bien, ¿qué hice esta semana para que me fuera bien? Ok, la semana siguiente o mensualmente, ya, ¿qué hice este mes para que me fuera bien? Ok, tomarle un poquito más de peso al tema de la inversión y que no sea simplemente porque, no, es que yo creo que estuvo fantástico y que esto es lo mío, así que lo voy a hacer de la misma forma siempre sin llevar a cabo un análisis un poquito más profundo de la inversión. Así que, nada, muy, muy importante ir haciendo un análisis de tu inversión, tanto te vaya bien o te vaya mal. Porque si te va mal, de repente no es que tú seas malo para esto, sino que simplemente quizás tú cometiste algunos errores que finalmente a todos nos pasa finalmente. Así que importante hacer el análisis de por qué está sucediendo como tal, para que no vuelva a suceder y tengamos buenos rendimientos como tal, ¿vale? Ahora, estrategia, les voy a dejar acá una estrategia sumamente simple para el DAX. O sea, como les comento, va a depender del tipo de perfil que ustedes tengan, de lo que ustedes quieran hacer, si quieren hacer scalping, si quieren hacer day trading o swing trading. Pero como tal, yo les dejo acá una forma de analizar el activo, más bien de manera intradía, que sería ver el gráfico en 15 minutos a una hora y en base a ese gráfico ir viendo finalmente ciertos niveles y que con los niveles podamos ver de repente ciertas rupturas y con eso ver ciertos puntos de entrada, puntos de salida y utilizar de repente un indicador que acá yo les dejo como sugerencia, por así decirlo, el RSI, que es muy simple de utilizar, o sea, es muy fácil de entenderlo y que en definitiva creo que no hay que marearse tanto cuando uno quiere invertir, o sea, eso de decir como que perfecto, para poder invertir tengo que agregar 50.500 indicadores, no siempre es la mejor solución, no es siempre lo más cómodo, porque en definitiva yo puedo tener un indicador que me está diciendo, perfecto, estamos en un buen punto de compra, y otro me está diciendo que estamos en un buen punto de venta, y entre tanta cosa nos vamos a terminar mareando y vamos a decir, perfecto, no tengo idea qué hacer. Así que el ideal siempre es que vayan viendo qué indicador es el que más se acopla a ustedes, a su tipo de análisis, y no variarse tanto, no darse tanta vuelta en que, ok, es que tengo muy poco indicadores, que debería agregarle otro más y otro y otro y otro y infinito, porque si no, se van a marear con la información y la idea es que la inversión no sea un estrés tampoco, la idea es que el invertir sea algo cómodo, sí lo vean como algo importante, pero para eso también verlo como algo que no te quite el sueño, ¿vale? Así que como tal, les dejo acá una estrategia sumamente fácil, sumamente cortita, para poder ver puntos de entrada y puntos de salida en lo que es el DAX, ¿vale? Por otro lado, también fijar el take profit, fijar un stop loss, pero de manera estratégica, también viendo en función de rupturas de velas, viendo en función de ruptura de soportes, de resistencias, etcétera, que ahí ya vamos a ir al gráfico para poder revisarlo con mayor calma, ¿vale? Ahora,
¿Cómo partir a invertir? Finalmente es sumamente simple. Pueden de inmediato ya tirarse a la piscina, por así decirlo, y invertir, o pueden primeramente abrir una cuenta y hacer ciertas simulaciones en tu misma plataforma. ¿Ya? O sea, yo en lo personal les recomiendo que creen una cuenta, vayan viendo los gráficos del activo y ustedes vayan practicando, como les comentaba, con este tipo de estrategia que les voy a estar mostrando ya en el gráfico como tal. Vayan practicando la estrategia de si ustedes mismos ir dejando sus soportes, dejando sus resistencias por su cuenta, cometan errores, por así decirlo, vayan dibujando, rayando, etcétera, para que se vayan sintiendo más cómodos con el activo. Acostúmbrense a verlo, acostúmbrense a entender cuáles son los precios específicos de entrada, cuáles son los puntos específicos de salida. O sea, tú puedes tener una cuenta, tener capital dentro de ella, y no es necesario que inviertas de inmediato. O sea, tú puedes primero hacer el análisis previo y luego decir, listo, ya que llevo 2 días, 3 días, no sé, y lo he estado estudiando bien el activo, se está cumpliendo lo que yo tenía previsto, perfecto, quiero entrar a invertir, ¿ya? Recuerden también que es importante que aprendan respecto a las inversiones, a lo que es el análisis. Para eso, como ya les adelanté, tenemos en nuestro canal de YouTube bastantes recursos que le pueden servir a ustedes para poder hacerlo. Así que también, como les comento, sumamente invitados a poder revisar todos estos cursitos que nosotros tenemos para ustedes. También, por otro lado, para los que ya son clientes, me imagino ya lo saben, pero para los que no, tenemos seminarios también exclusivos para clientes donde todos los días a las 9 de la mañana tenemos uno de nuestros analistas que se conecta en vivo, se conecta en línea y va haciendo casi que un noticiero, por así decirlo, y te dice qué está sucediendo en los distintos países, de qué forma se pueden ver afectados los distintos activos y dónde podemos ver, cierto, de repente buenos puntos de entrada o buenos puntos de salida también en los activos. Así que también sumamente invitados a poder participar de estos seminarios cuando ya sean clientes, y como son en vivo también pueden ir haciendo, como les comentaba, preguntas para que se le haga también un poco más fácil el entender la lógica de todos los activos, ¿vale? Así que bueno, ahora vamos ya directamente a lo que es el gráfico. Vamos a cambiar, no sé si se ve ahí. ¿Me confirman si es que se ve lo que les estoy compartiendo? Ahora les estoy mostrando un gráfico. Ya, perfecto. Me confirman que se ve entonces. Entonces, vamos a hacer un análisis. En este minuto el DAX está cerrado como tal, así que no es como que vaya a poder operar en línea, pero ahí después les puedo mostrar cómo es que se opera en cualquier otro de los activos. O sea, podemos entrar en lo que es el Nasdaq y el S&P, aunque como quedan 6 minutos para que cierre la bolsa, lo más probable es que lo voy a poder hacer, pero en el euro u otro activo. Pero no se preocupen, que ahí ya les voy a estar mostrando. Pero mientras, de momento, como ya les había mostrado, o sea, vamos a intentar utilizar esta estrategia donde vamos a buscar en gráfico de 15 minutos a 1 hora ciertos soportes y resistencias para ver ciertas rupturas de velas, y como tal utilizar un indicador que me permita finalmente ver ciertos puntos de entrada y de salida en el activo, ¿vale? Entonces yo voy a estar primero en 1 hora. Y acá yo voy a encontrar lo que son las líneas horizontales, y con esto voy a formar finalmente soportes y resistencias. Los dejo sumamente invitados. También en nuestro canal de YouTube tenemos un curso respecto a lo que son los soportes, respecto a lo que son las resistencias. También tenemos cursos respecto a nuestra plataforma, y vamos a tener de hecho uno casi a finales de mes. La próxima semana de hecho vamos a tener un cursito de plataforma para los que quieran manejarse un poquito mejor con las herramientas que cuenta nuestra querida plataforma Xstage, ¿vale? Entonces, primeramente voy a buscar ciertos soportes y resistencias que, en palabras simples, les comento. O sea, soportes son precios a los cuales llega un activo y tiende a rebotar, como por ejemplo acá, que yo veo, llega, rebota, llega una velita y rebota, llega otra velita y rebota. Entonces, son precios en los cuales el activo tiende a tener impulsos. Y una resistencia es un precio donde el activo llega y cae, como por ejemplo acá. Yo veo que acá una velita. Voy a acercarme un poco más para que se vea un poco más claro. Si se fijan, acá tuvimos una velita que tocó el precio de los 24.366 y cayó. Tuvimos otra velita que llegó, también estuvo un minuto por debajo, llegó, cayó, llegó, cayó. Entonces son precios en los cuales
sabemos que llegado a este punto, de repente podemos ver opciones de entrada a la baja, ¿vale? Si se fijan, yo formé esta resistencia solamente por estos valores que estamos viendo acá, que son de el 8 de julio. Y si luego yo me fijo, ya para el 11 de julio, volvemos a ver que el precio logra respetar este precio. O sea, cada vez que llega, cae, cada vez que llega, cae, cada vez que llega, cae. Entonces ahí podemos ir viendo ciertos movimientos y oportunidades de entrada en el activo como tal. Entonces, yo voy a ir formando, como ya les comentaba, ciertos soportes y resistencias. Yo lo voy a hacer un poquito más a la rápida porque yo ya como que se me hace un poco más fácil. Acá, acá. Se voy a buscar precios que llegue el activo, caiga o rebote. Vamos a buscar acá. Y esto me va a servir muchísimo, muchísimo para yo poder saber dónde posicionarme en un activo, cuándo entrar, cuándo salirme y como ya les comentaba, dejar un parámetro de riesgo, un stop loss de manera estratégica, ¿ya? O sea, en vez de decir, perfecto, voy a dejar un stop loss donde, no sé, yo crea que está bien, no, perfecto, voy a ver en función del gráfico cuál sería el mejor punto para dejar un stop loss, para dejar un take profit. ¿Vale? Entonces voy a ir dejando ciertos parámetros. Ok. Y dejé algunos poquitos y ahora voy a cambiar a 15 minutos para que ustedes sepan, acá ustedes van cambiando la temporalidad de las velitas. O sea, esto que ven acá de H1 significa que cada una de estas velitas significan el movimiento que tuvo el activo en un periodo de 1 hora, ¿vale? O sea, este movimiento es de 1 hora, este es de 1 hora, este es de 1 hora, etc. Si yo lo cambio, acá por ejemplo a M15 significa que ahora las velitas son el movimiento que tuvo el activo en 15 minutos, ¿vale? Voy a explicarles también a grandes rasgos cómo funciona el tema de las velitas. Si ustedes se fijan, tenemos acá una velita verde. Ya voy a agrandar un poquito más para que se vea más clarito. Acá tenemos una velita verde, ¿cierto? Esta velita significa que en 15 minutos el activo se movió entre el precio de los 24.250 y los 24.285, ¿ok? Para que entiendan, si se fijan, tenemos una parte gordita de la vela y tenemos una línea, ¿ya? Esta sería, la parte gordita sería el cuerpo de la vela y este mechoncito no es de importancia, pero no tanto. Lo que más me va a importar siempre a mí va a ser la parte gordita, el cuerpito que tuvo la vela, que se entiende de la siguiente forma. Cuando es una velita positiva, es una velita verde, significa que la parte de abajo del cuerpo es el precio en el cual aperturó el activo y la parte donde cierra la velita sería la parte en la cual cerró el activo. Ya, o sea, se movió entre estos valores de manera un poquito más consistente, pero también estuvo por debajo del precio en el cual aperturó, por debajo del precio en el cual cerró, pero de igual forma terminó cerrando por encima y ahí es cuando nosotros decimos perfecto, esta es la parte que más me importa, así que da lo mismo si vemos de repente unas velones, por ejemplo acá yo puedo decir, ¿sabes qué? Acá tiene pinta como de que esto iba a seguir subiendo porque como que quería romper la resistencia, estuvo por encima del valor, pero en realidad terminó cerrando la velita por debajo de la resistencia. O sea, significa que me está respetando esta resistencia o techo. Ya para que sepan, la resistencia se les llama techo también. Y de repente siento que se hace un poco más fácil entender como techo o como piso a los soportes porque es tan simple como decir, perfecto, el techo es lo que está arriba del precio, el piso es lo que está debajo del precio. Este es el precio en el cual se encontraba el DAX antes de cerrar, lo que está arriba es mi techo, lo que está abajo es mi piso, ¿ok? Entonces, como tal, acá yo puedo decir, ¿sabes qué? Respetó mi techo porque en definitiva estuvo por encima el valor, pero terminó cerrando acá abajito. O sea, el cuerpo de la vela está por debajo. Y acá podemos ver que todo el resto de velitas que siguieron lo respetaron bastante bien, ¿vale? Entonces, vamos a seguir ahora como les comentaba en 15 minutos.
formando más soportes, más resistencias para ver puntos de entrada, puntos de salida. A mí me gusta ir cambiándole el color, o sea, si yo por ejemplo tengo, no sé, soportes y resistencias de 1 hora, me gusta cambiarles en 15 minutos a un color distinto para decir, ah, perfecto, ¿no? Estos son los movimientos que tuvo de repente en un periodo de tiempo más cortito. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a ver estos niveles de acá, que son ya niveles un poco más acotados finalmente. Y así voy sumando y sumando ciertos niveles de entrada, niveles de salida. Me pasa de repente que como no tengo mucha historia acá, voy retrocediendo más atrás, más atrás, y digo, tú sabes que me falta como un, como un piso por esta zona, no sé hasta dónde puede llegar, y voy retrocediendo hasta bien atrás y voy viendo como, ah, ya por este sector podríamos ver rebotes, etcétera, y así, y ahí uno termina llenando de, de rayas el gráfico, ¿ya? Pero ¿cómo vamos a entender entonces estas rayitas? Ya se los voy explicando. Entonces voy a usar, como ya les comentaba, primero que todo, estos soportes de resistencia y luego voy a agregar lo que es el RSI, que era el que ya les había comentado, para poder generar una estrategia bien cortita. Voy un poco más lento, acá en FDX encuentro lo que es el RSI, y ahí todo el resto de indicadores que como ya les comentaba podemos utilizar MACD, estocásticos, medias móviles, etcétera, pero ahora yo quiero mostrarles una estrategia sumamente simple, por así decirlo, para que de esa forma no nos mareemos tanto y podamos ver de manera simple también y certera también formas de entrar en el activo. Entonces yo agregué el RSI y si se fijan se me agregó un nuevo gráfico, un gráfico chiquitito acá abajo, ¿ok? Este gráfico, ¿cómo lo vamos a entender? Primero que todo, voy a usar una nueva línea horizontal, la voy a poner acá abajito y voy a marcar el 70, ¿ok? Y voy a marcar otra más, que va a ser el 30. Uy, estuve casi de quedar justo. Pero bueno, vamos a marcar lo que es el 70 y lo que es el 30. Para que ustedes sepan, este indicador me va a mostrar puntos de sobrecompra y sobreventa. Cuando el grafiquito que tenemos acá está en el 30 o debajo del 30, me está indicando que está sobrevendido, que hay demasiadas ventas y que lo más probable es que ahora se pueda venir una corrección, es decir, que podamos ver un punto finalmente de compras en esta zona de acá, ¿ya? Cuando el activo, todo este indicador de acá, este grafiquito lo tenemos en 70 o por encima de 70, me indica que está sobrecomprado y que lo más probable es que podamos ver ciertas caídas en el activo. Entonces, podemos basarnos en esto para poder ir viendo puntos de entradas tanto al alza como a la baja. Y cuando estamos viendo lo que son estas velitas que están acá, lo podemos utilizar también para ver puntos de dónde podemos posicionarnos al alza o a la baja y de manera un poquito más estratégica. O sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? Está el RSI a punto de llegar a una zona que me indique una compra, pero yo me doy cuenta que de repente yo tengo acá el siguiente piso que está en los 24.086. Yo tengo acá un piso, entonces yo voy a esperar a que llegue hasta esta zona para poder posicionarme, ¿ya? Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Perfecto, yo cuando llegue hasta el nivel de los 24.086 voy a generar una entrada, voy a dejar un stop loss por debajo del piso, o sea, si yo tengo un piso en esta zona, yo voy a intentar de dejar mi stop loss por debajo de este nivel y si quiero darle un poquito más de espacio, lo puedo dejar por debajo del siguiente nivel, ¿ok? Y voy a ir a buscar el techito. O sea, si yo entro en un piso, yo voy a buscar el techo, ¿ok? Y voy a buscar el primero o el segundo, ahí dependiendo de cuánto tiempo lo quieran dejar. Yo digo, ¿sabes qué? Voy a ir a dejarlo al segundo, que está como por acá, y perfecto. Yo puedo luego de esto modificar el volumen. Recuerden que ustedes que en función del volumen
ustedes van a definir cuánto están arriesgando y cuánto están yendo a buscar, ¿ya? O sea, yo digo, ¿sabes qué? Este es un 1 a 2, o sea, si yo entro en esta posición por esta zona, voy a estar arriesgando 150.000 con un stop loss que está un poquito más largo, que me está dando bastante espacio, y estoy yendo a buscar 300.000. ¿Me acomoda? ¿No me acomoda? Y ¿sabéis qué? Yo quiero arriesgar un poquito más. Ah, mira, acá me arriesgo 450.000 y estoy yendo a buscar 900.000. ¿Me acomoda? ¿No me acomoda? Ahí ustedes los van viendo. Y sumamente importante fijarse también en lo que es el margen. Finalmente, el margen va a ser lo que te pide para poder entrar en esta inversión. ¿Vale? O sea, me dice, ¿sabes qué? Yo para entrar en esta inversión, yo necesito tener en mi cuenta como mínimo 2 millones. ¿Vale? Entonces, ahí es súper importante fijarse si tengo el capital suficiente para entrar en la inversión y cuánto estoy arriesgando y cuánto estoy yendo a buscar, si me acomoda o no me acomoda, etcétera. ¿Vale? Entonces, de esa forma nosotros podemos ir dejando lo que son los stop loss y los take profit de manera estratégica. O sea, yo digo, perfecto, yo creo que ya por esta zona va a estar llegando a una sobreventa bastante importante el activo y además tenemos el hecho de que tenemos un piso que cada vez que llega a esta zona, llega, rebota, acá llegó y rebotó una, dos, tres veces, ¿ok? Y si me voy ya un poquito más atrás, podemos ver que hace exactamente lo mismo en otras ocasiones. O sea, llega por este nivel y vemos un rebote, llega por este nivel y vemos un rebote, y así sucesivamente. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Voy a esperar este precio que históricamente llega y rebota, y además tengo el indicio de que está al borde de estar en la zona del 30 o por debajo del 30, que sería mucho más idóneo para indicarme que podemos comprarnos en el activo. Ahora, con respecto a lo que son las ventas, también podemos hacer exactamente lo mismo. O sea, si yo me voy fijando acá, yo tengo acá un RSI que está por encima de 70 o justo en 70, vamos a dejarlo marcadito acá. Y si está en 70 o sobre 70, me está indicando claramente que puedo entrar en una venta, ¿verdad? Y si yo me fijo por acá, si yo me fijo por acá, estaba como por esta zona. Y efectivamente, si yo me hubiese vendido por acá, yo hubiese podido aprovechar esta caída que tuvo. Siendo realistas, claramente podemos decir, chuta, yo aproveché esta caída hasta esta zona. Si soy un poco más optimista, digo, no, yo me agarré toda esta caída de casi un 1% del DAX, que sería fantástico, y se puede hacer claramente si de repente tenemos un poco más de paciencia, si tenemos también el capital suficiente para resistir las volatilidades, lo podemos hacer sin problemas, ¿vale? Y si no, siendo un poco más realista, digo, no, sabes que llegó por esta zona y yo dije, uy, no, ya yo tengo una ganancia bastante interesante, me salgo y me salgo. ¿Vale? Entonces, si me guiara solamente por el hecho de que acá teníamos un techo, o sea, ya tenemos una idea de venta, dijimos, ¿sabes qué? Está justo en el techo, o sea, el techo o la resistencia, el precio en el cual llega y cae, o sea, acá llegó, cayó, llegó, cayó, llegó, cayó, etcétera, tenemos ya un indicio de que acá podríamos quizás ver un punto de entrada a la baja, ¿cierto? Y además tenemos el hecho de que el RSI me está indicando que en definitiva está sobrecomprado y por ende podríamos ver un retroceso. Entonces ahí podríamos haber dicho, sí, ¿sabes qué? Llegó nuevamente esta resistencia, ya lo ha hecho anteriores veces que llega y cae, así que voy a posicionarme por acá, voy a dejar un stop loss por encima del techo, o sea, yo lo voy a dejar de repente o por encima de este máximo que tuvo, dándole espacio a que se pueda mover tranquilamente el activo, o por encima de estos de acá, o ya dándole un poquito más de espacio, lo dejo por encima del siguiente techo, que sería de los 24.410, y voy a buscar el piso de los 24.300 o los 24.259. Yo digo, ¿sabes qué? Yo creo que lo voy a dejar por los 24.259 y lo dejo de esa forma. Y te aparece ya de inmediato cuánto sería lo que estás arriesgando, lo que estás yendo a buscar. O sea, en esa caída, básicamente, si hubiésemos entrado, por ejemplo, con un 0,5, lo hubiésemos ido a buscar 1.400.000 de ganancia. Ok, y ahora si hubiésemos agarrado toda la caída, con este mismo 0,5 estaríamos yendo a buscar una ganancia de 3.174.000 pesos, lo cual es bastante interesante porque si se fijan yo estoy mirando el gráfico en 15 minutos, para que ustedes se den cuenta un poco de la lógica de esto que sucedió acá, donde comienza esta caída, es
hoy día a las 2:15 de la madrugada. O sea, si yo hubiese dejado una orden para que se ejecutara cuando yo quisiera, o sea, cuando yo pacté el precio, me pudo haber tocado en la madrugada y aprovechar la caída. Ahora, si yo quería invertir en ese horario y estaba al pendiente, claramente lo pudimos haber hecho, entro por este nivel, o si no, inclusive lo pudimos haber hecho el día de ayer en la nochecita, a las 9:45, 10 de la noche, también estaba por estos valores y pudimos haber aprovechado finalmente esta caída importante que tuvo el día de hoy. ¿Vale? Eso es lo importante, lo interesante que yo les comentaba respecto a lo que son los contratos por diferencia, que en definitiva tienen una liquidez bastante inmediata. O sea, si yo hubiese querido entrar hoy en la madrugada, agarro esta caída de casi un 0,5% y yo me quiero salir con la ganancia de 1.600.000, yo me salgo. O sea, y eso hubiese sido en cuestión de casi una hora, que eso está fantástico. Ahora, si yo quiero dejar una posición un poquito más larga, como de intraday, por así decirlo, pudimos haber entrado en esa zona y decir, perfecto, yo voy a ir a buscar la zona que está acá abajito, el piso quizás de los 24.000 casi pegados, o sea, 24.100, y perfecto, ahí está yendo a buscar 4 millones. Entonces, yo puedo hacerlo literal que de un día a otro obtener una rentabilidad bastante interesante y eso es lo que hace también bastante atractivo a lo que son los contratos por diferencia. Por otro lado, si quieren ver inversión un poquito más de mediano plazo, como ya les contaba, podemos ver de repente lo que son los ETF, que ya les había adelantado, es algo similar como un fondo mutuo, por así decirlo, que sigue el movimiento del DAX, que mira, si se fijan, vamos a verlo en un periodo de tiempo un poco más largo. Si se fijan, la subida que ha tenido es bastante, bastante consistente. Esta caída es la que todos los índices tuvieron en abril, bueno, de marzo a abril, debido a toda esta incertidumbre, como ya les adelantaba, de las guerras comerciales entre Estados Unidos y el resto de países, pero bueno, recuperó todo y de hecho, o sea, si nos vamos a la lógica del 1 de enero, o sea, como para saber cómo ha estado este año, de igual forma, del 1 de enero a la fecha, ha subido un 20%. O sea, si hubiésemos entrado a principios de año en este índice, de igual forma ya estaríamos un 20% arriba, a pesar de que tuvimos una caída en abril. Ya, así que nada, para mí sigue siendo, como les comentaba, un índice bastante interesante para poder invertir. A mí me gusta bastante, o sea, para mí cada caída es una oportunidad de entrada en este activo. En general, la economía europea ha estado presentando muy buenos datos el último tiempo. Han estado bajando las tasas, se ha controlado la inflación y como les comento, o sea, el hecho de que tengamos incertidumbre todavía en Estados Unidos ha estado generando que, en definitiva, sea un activo para poder diversificar y también dejar mi capital quizá invertido en Estados Unidos, pero también en otras economías mundiales. Así que eso sería todo. No sé si queda alguna pregunta antes de que cerremos. Perfecto. Me dicen que todo claro. Perfecto. Buenísimo, me alegro mucho que les haya podido quedar claro entonces la información de este seminario. Espero que puedan utilizar esta mini estrategia que les pacté respecto a lo que es el DAX alemán. Es un activo, como les comento, bastante interesante que puede generar grandes oportunidades durante un mismo día. Y nada, nosotros nos vemos en un próximo seminario. De igual forma, los dejo sumamente invitados, como ya les comentaba, ir a nuestra página web, ir a la sección de educación financiera y ver todos los seminarios que tenemos durante el mes porque les pueden servir bastante para seguir aprendiendo. La próxima semana tenemos uno de cómo utilizar nuestra plataforma, así que si quieren saber dónde están todas las herramientas claves de nuestra plataforma, sumamente invitados a este seminario que tenemos la próxima semana, ¿vale? También ya a fines de mes vamos a tener uno respecto al dólar sumamente interesante, sobre todo que nos estamos acercando cada vez más a lo que son las elecciones presidenciales, así que dependiendo del candidato podemos ver también una variación importante en este activo y como tal ciertas oportunidades, así que también sumamente invitados a poder registrarse a este seminario. Para los que son clientes, nos seguimos viendo en un próximo seminario de apertura y para los que no, espero nos podamos ver prontamente en estos seminarios que les pueden servir bastante para su toma de decisiones, ¿sí? Que tengan un muy lindo día.